What a fun it is to ride and sing a swing song tonight. Jingle bells, jingle. Bienvenidos al último episodio del año de 10.000 metros desde Madrid. Somos Lucas, Gerardo y David. Mientras nos encaminamos al cierre de este 2025, el año que está a punto de terminar ha sido uno de los más intensos que recuerda a nuestra industria, la industria aérea. Recuperación explosiva después de la pandemia, récords históricos de pasajeros, pero también quiebras dolorosas, tragedias y tensiones geopolíticas que han redibujado el mapa de los cielos. Según IATA, este 2025 los ingresos de las aerolíneas alcanzaron $1 trillón. Sí, un trillón con T, lo que vendrían siendo pues 1 billón aquí en Europa, 12 ceros. Mucho dinero, es una cifra histórica, el mejor margen operativo en una década y con beneficios netos de casi $40.000 millones. Casi 5.000 millones de pasajeros hemos viajado este año. Y aún así, los cuellos de botella en la cadena de suministro, los aviones que están envejeciendo y los retrasos nos han costado a los pasajeros otros $11.000 millones extra. Boeing ha recibido casi 1.000 aviones este 2025, frente a los 800 que le han pedido a Airbus. Ambas se han enfrentado a momentos de crisis, pero también hemos visto momentos de gran resiliencia en ambos lados del Atlántico. Así que hoy vamos a hacer un repaso región por región de todo lo que nos ha dejado este 2025 y lo que podemos esperar para 2026. Tengo 3 años aproximadamente sin ver a mi familia. Es Navidad y sabe cómo son las fiestas y estoy loco por ver a mi familia. Quiero verlos, abrazarlos. Perdón. Es que eso yo no lo voy a cambiar por nada. Bueno, que va. Tengo que ver a mi familia, a mi padre. No cambiaría eso por nada. Empezamos aquí por casa, por Europa y por España. Gerardo, cuéntanos. Gracias, David. Pues sí, este año ha sido yo creo que el año con mayores números y cifras en el sector aéreo, ¿no? No solo en Europa, pero en general ha habido pues esa recuperación de cuando estábamos en COVID que decíamos, ¿cuándo va a llegar la recuperación, ¿no? ¿Cuándo tendremos números que sean realmente esos sólidos para hablar de una recuperación total? En general, además de los récords de pasajeros, transporte, vuelos, si nos vamos un poco más en detalle aquí a España, donde estamos, voy a entrar con unas cifras para ponernos en perspectiva de qué ha sido hasta lo que llevamos del año 2025 de transporte y pasajeros en la red de AENA. Porque AENA, según tiene una previsión de cerrar el 2025 con 320 millones de pasajeros. ¿Y esto cuánto es? Pues esto supone un 3,4 más contra el 2024. Los datos que tenemos todavía no cierra el año, como sabemos. Tenemos datos hasta el 30 de septiembre. Y hasta el 30 de septiembre llevaban en torno a 250 millones de pasajeros, que sobre el mismo periodo era un incremento de 3,9. O sea que ya podemos ir viendo cómo van los números y cómo va a cerrar. O sea que yo creo que vamos a cerrar todo ya por encima de la previsión de que hizo AENA. Bueno, para ponernos un poco también en perspectiva, ¿qué fue el mes más fuerte en España? Es agosto, porque es un país muy vacacional y simplemente en agosto se movieron 44,6 millones de viajeros en España.
que eso es una locura, eso es casi toda la población de España. En cuanto al tipo de tráfico que se movió entre internacional, corto y medio, pues creció un 5% de lo que llevamos, todo eso hasta donde llevamos, porque no ha habido datos todavía de cierre. El intercontinental, o sea, el de largo recorrido o el de largo alcance, creció más del 10% también, es una barbaridad. Donde está un poco estancado es por mayor oferta de trenes, competencia, alta velocidad, pues es el doméstico. Entonces es el único que le ha costado un poco este año, pero se entiende porque ha crecido un montón los trenes, las rutas, pues también se han encarecido bastante los tickets, los billetes de los aviones y pues eso hace que la gente busque otras alternativas para moverse dentro de España. En cuanto a carga aérea, también está la alza. Prevén un crecimiento al final de un 5,8. No todos son crecimientos y cosas divertidas, porque también hemos tenido quiebras o hemos tenido problemas económicos en algunas aerolíneas. Hemos tenido la quiebra de Play, que es la aerolínea de Islandia. No es la aerolínea bandera, porque la aerolínea bandera es Icelandair, pero bueno, es una aerolínea que se encargaba de hacer vuelos, conectar la parte de la isla con tenía algunos vuelos europeos. Dejó miles de pasajeros tirados, que tenían miles de conexiones, como ya comenté. Y la cosa es que fue inmediato, o sea, no se vio venir, fue de la noche a la mañana y cerraron y dijeron, bueno, los que tengan vuelo, chao, búsquense la vida. Tenía rutas con Madrid, con Valencia, bastante conectado con la parte sur de España, Málaga, Alicante, y creo que también tenía vuelos a las Canarias, lógicamente, y pues dejó mucha gente tirada. Por otro lado, la otra aerolínea que también tuvo un problema, que también lo discutimos creo que en el podcast, fue Air Belgium, pero creo que Air Belgium es así que se veía venir, siempre fue como, no sé cómo explicarlo, como una aerolínea que poca gente conocía que existía. Tampoco tenía tantos aviones, pero si nos vamos un poco ahora al lado un poco más positivo, ojo, la parte de TAP todavía no está 100% cerrado, pero lo que sí este año surgió es que se logró pactar que se venda esa parte de TAP. Sabemos que está Lufthansa, el grupo KLM también, y IAG con los ojos puestos para entrar en TAP, porque sabemos que TAP es la puerta de entrada a la parte brasileña, al mercado brasileño, y es bastante jugosa para las aerolíneas, en especial para IAG, que ahora mismo pues está queriendo expandirse a nuevos destinos en Brasil y pues le vendría como anillo al dedo tener la península completa, ¿no? Bueno, yo creo que creo que es o sea, una operación increíble para cualquiera de los tres grupos europeos. Creo que el mercado del norte de África, perdón, el norte de África, el norte de Brasil o cualquier mercado brasileño, Sí, solo TAP lo tiene esa inserción de mercados en Europa. Entonces, yo creo que le da esa posibilidad a cualquiera de los tres grupos a ampliar mucho más. Ahora las preguntas que se me hacen a mí a nivel personal es los temas más de capacidad del aeropuerto de Lisboa. Ya sabemos que es un aeropuerto muy saturado, que está que la ciudad se lo ha comido, ¿no? Y que no tiene posibilidad de crecimiento mucho más, donde ya está prácticamente al máximo del plan director del aeropuerto. Entonces, bueno, son muchas preguntas que inevitablemente van de la mano, la adquisición de TAP va de la mano pues bueno, el hub de Lisboa y del aeropuerto en concreto de Lisboa. Pero sin duda a nivel estratégico es una oportunidad increíble para cualquiera de los tres grupos y bueno, y veremos finalmente cómo transcurre a lo largo del 26, pues si finalmente hay ofertas en firme. Claro, y se me pasó decir también, aparte, eso es muy válido, y sobre todo para KLM, que tiene mucho, bueno, Air France KLM, que tiene tiene muchas rutas a África, donde también vuela TAP, entonces también es jugoso para ellos, donde mi punto de vista, bueno, es jugoso para todos, pero mi punto de vista, ahora ya compró ITA Airways, el grupo Lufthansa, pero Lufthansa, no sé si qué tan bien lo veo para esta estrategia. Igual le vendría bien, pero yo creo que los que mejor posicionados son KLM para el tráfico africano, IAG para el tráfico de Latinoamérica, y ahora mismo pues apenas está empezando
leí una noticia que apenas está pensando en tener efecto en la compra de ITA Airways por Lufthansa, que ya están empezando a hacer cambios, que lo han tomado con mucho, o sea, con un tiempo progresivo de no llegar de golpe e intentar quitar todo, pero yo creo que ahora, esto es opinión mía, Sí, no, no, opinión mía que totalmente. el De hecho, grupo, ahora cuando te metes sí, en la sí, aplicación de ITA, porque iba a decir Alitalia, todavía me cuesta. Me Cuando te pasó en el metes, podcast pasado, dije yo sí, al Italia, refiriéndome a Ita. cuando te metes en la aplicación de ITA, todavía ves ya que pone ITA sí, de Lufthansa Group. Group. Y, sí, y entonces eso es. ya está metido al nivel branding. Lufthansa es verdad que de los tres grupos expresó en su declaración de interés que por ahora lo que le interesa es una Eso es. participación minoritaria en TAP. Entonces, bueno, parece que no son ofertas lo que se han presentado como tal, son eso, declaraciones de interés. Entonces no Son sabemos, declaraciones. porque claro, el gobierno portugués tampoco ha publicado aún las condiciones exactas de la venta. Habrá que esperar tanto qué ofrece el gobierno de Portugal como qué ofrecen esos grupos de aerolíneas, y todo ese movimiento debería ocurrir en el 26, pero sin duda será un gran premio para quien se lo lleve por esa red en África y en Brasil. Lo que sí, este año sí tenemos claro es la parte de Turkish, que compró el 27% de Air Europa. También sabemos que Air Europa, bueno, fue rescatado después del COVID, una parte por el gobierno, inyectó casi 500 millones de euros para poder solventar la crisis. Entonces el objetivo pues era conseguir devolver esa deuda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, sacando una parte, bueno, vendiendo una parte de la empresa. Turkish fue la que aceptó esto. Se convertirá en acciones después. Primero fue en forma de préstamo de Turkish a Air Europa y luego se convertirá en acciones cuando la operación sea aprobada por los organismos reguladores. Turkish, al acceder a Air Europa, pues amplía la zona, el espectro hacia Latinoamérica, donde Turkish no tiene tanto, por así decirlo, control. Ahora expande su red a través de Air Europa y pues bueno, también será un cambio radical para Europa en un futuro, y pues habrá mejoras, intentarán impulsar otro tipo de aviones, como por ejemplo ya hemos visto que Europa va a adquirir el 350. Yo creo que ese puede ser uno de los movimientos más Sí. interesantes potencialmente de la década en Europa, porque claro, hablamos de una aerolínea española con una aerolínea turca, posiciones geográficas muy distintas, y pues eso, las sinergias que puedan encontrar entre ellas y la colaboración que pueda haber entre ellas puede ser muy interesante lo que vayamos a ver. Turkish, que es la aerolínea que tiene más destinos del mundo, y era Eso Europa es que verdad. tiene esa presencia tan importante en Latinoamérica. Turquía es una aerolínea que vuela a más países del mundo, como comentabas. También la parte de carga tiene gran peso, ¿no? En esta parte que pues es transportar la carga. Pues esto también amplía la red, impulsa los ingresos de otra manera, no solo pasajeros, sino también de carga. Entonces yo creo que es un mix perfecto para Europa. Se logra quitar la deuda, entra un accionista nuevo con nuevas ideas, y esto pues va a potenciar bastante que haya más ingresos y se diversifique la aerolínea como tal. Yo esperaría pues que en el futuro pues, que ahora pues se repartan directamente algo similar a lo que puede estar haciendo Europa con Etihad en Abu Dhabi, donde pues ahora determinados días creo pues se reparten las frecuencias, pues que en un futuro cercano sea algo así, que se repartan las frecuencias a Estambul entre una y otra. Yo creo que es verdad, y veremos cada vez más capacidad entre Estambul y España, y la verdad que está bastante bien porque nos vamos a poder ir a casi cualquier parte de Asia conectando por Turquía. O sea, va a haber una inmensa cantidad de lugares a los que podremos ir. Donde sea, Y realmente Turkish es la aerolínea con más número de rutas de todas, y es la que tiene claro, una red de destinos más amplia, y bueno, pues para el pasaje, al final este tipo de operaciones sale ganando el pasajero final porque él tiene mayores correcto. posibilidades de conectar, de viajar y de explorar mundos, así sea si quiere viajar por mero ocio, y entonces, pues bueno, al punto de vista del pasajero es una muy buena operación. Veremos más turcos en Latinoamérica haciendo compras por ahí. También sería interesante el boost que le puede Sí, dar al producto de Air Europa.
porque claro, el Pues producto sí, de Turkish se sabe que es muy bueno y si efectivamente ese acuerdo de colaboración pues se empieza a crecer, pues a lo mejor, y como has dicho Lucas, como sucede en el caso de Etihad, pues a lo mejor Turkish tenga interés en que también Air Europa tenga un producto, por ejemplo, de business mejor. Así que, pues oye, esa también sería una vertiente interesante de estas claro, colaboraciones que se empiecen a crear. Totalmente. claro, totalmente. Y yo creo que esto solo son oportunidades para todos. Siguiendo un poco aquí en las noticias de Europa, no sé si recuerdan la noticia de Ryanair cogió el hacha y empezó a recortar un montón de capacidad en ciertos mercados, sobre todo en España, ¿no? Que vimos que había algunos lugares que se habían quedado sin vuelos y que esto iba a afectar un montón el turismo y las conexiones. Entonces, prácticamente había lugares que se quedan sin vuelos y había lugares que pues ya no había la frecuencia que pillaban los bancos de conexiones y era un lío y tal. Sabemos que todo esto siempre ha sido la pelea entre el gobierno de España y Ryanair por las tasas aeroportuarias, afectó a Santiago, Vigo, Jerez, Santander, Zaragoza, también la parte de Asturias y Vitoria, pues bueno, todo esto reduciendo un montón de capacidad de asientos y sobre todo pues eliminó rutas también, quitó rutas, cerró base, la base de Santiago de Compostela, pues lo hablamos, la cerró totalmente, ahí tenía aviones donde dejaba parados, bueno, bases que el avión se quede en el aeropuerto y al día siguiente sale a primera hora, recogiendo pues el tráfico corporate y eso afectó también bastante a la ruta. Obviamente hay aerolíneas que salieron ganando, como Volotea, que empezó a hacer movimientos, pues algunas otras aerolíneas vimos que empezaban a aumentar capacidad en otros aeropuertos para intentar robar esos pasajeros que Ryanair había soltado. Y al final veremos el próximo año qué discurso tiene, ¿no? Como dije, parte de la subida tarifaria que hubo, del 6,6%, que a lo mejor no parece mucho, pero a nivel volumen es bastante. Y David creo que sí, ¿no? Lo habían congelado un tiempo. Las tasas aeroportuarias llevan congeladas en España una década Más de por, eso, correcto. y bueno, este es un tema que quien tenga interés, pues le invitamos a ver nuestro Sí, vídeo en que analizamos el caso de Ryanair en detalle, porque es muy interesante y yo creo que ahí es clave incidir en que es la mayoría de esos asientos, Ryanair se marcha de muchos aeropuertos regionales pues la mayoría de esa capacidad es para el mercado nacional. tal Entonces, cual. bueno, eso muy, muy relacionado con esa tendencia clara que estamos viendo y que tú has contrastado con cifras al inicio Sí, del correcto. podcast. Este año fue bastante difícil para ellos y para la relación entre España. Y esperemos que lleguen a un acuerdo y pues la verdad, a mí no me gusta saber que Ryanair se va de España porque también nos afecta a nosotros si queremos viajar. Por ejemplo, a ti David te afectó, ¿no? Querías ir a Santiago o a Vigo, a donde querías ir, y solo había vuelos con Air Europa carísimos, ¿no? A Santiago. Entonces, a Santiago. Entonces, No se lo recuerdes. y al final pues acabas pagando claro, por oferta y demanda, y si hay menos oferta y hay mucha demanda, pues te acabas pagando 300 euros ida y vuelta a Santiago cuando antes era por 60. Pero bueno, ese es un ejemplo de que esperemos que siga mejorando la relación porque nos afecta a todos, incluso para ir a Canarias. Pero bueno, esperemos que el próximo año sea mejor en ese sentido para Ryanair. El mercado doméstico español todavía tiene muchísimas oportunidades Claro, y, y creo que las va a seguir teniendo. Simplemente es que las estrategias sean lo más eficientes posibles para dirigir el tráfico a aquellas oportunidades donde las va a seguir habiendo. Y ahora estamos recientemente viendo noticias donde los operadores de trenes sí, están empezando a subir precios. Algo que realmente cambia un poco la tendencia de lo que hemos visto en los últimos años con determinados operadores de trenes que básicamente se habían convertido en una guerra de precios total, o ni siquiera guerra, era tiramos ya, los precios por no mencionar el operador concreto, pero creo que hay muchas oportunidades y una de ellas, entre todas, es el hueco que deja Ryanair. Y aquí es donde pues el resto de operadores españoles y no españoles pues
tienen la oportunidad de en determinadas rutas de cubrir ese hueco y optar todavía a unos márgenes pues de rentabilidad bastante apropiados en esas rutas. Claro, y eso hace match con lo que había comentado correctamente anteriormente, que el tráfico doméstico este año se había ralentizado por la exceso de oferta de los trenes, pero bueno, ahora es el contrario, pues están viendo que Ryanair ha recortado oferta y, pues lógicamente pues los trenes pues tienen que subir precios por ley de Exacto. la oferta y la demanda, y sobre todo a la parte de Galicia. Pero ahora nos vamos un poco a la parte del sector, del mercado de fabricante de aviones, Airbus. Como sabemos, a finales de este año, en noviembre, tuvo una noticia que pues a mí me impactó bastante y el mundo estuvo también pensando qué es lo que está pasando ahora con los aviones, ¿no? Esto fue bastante polémico, de hecho, David, tú lo comentaste bastante bien, no voy a entrar tanto en detalle, pero bueno, todo esto surgió de un incidente en octubre con un 320 de JetBlue, que justo volaba de Cancún a Newark, que tuvo un descenso fuera de lo normal, por así decirlo, no controlado, y desde ahí fue donde partió todo esto. Se dieron cuenta que era un software del control de vuelo en un número significativo de aviones. Recordar que el 320 es el avión de los que más vuelan en el mundo. Entonces, cualquier problema que haya con un avión, pues se puede parar casi el mundo. Dicen que fue un incidente sobre la radiación solar que corrompía datos críticos para los controles de vuelo. Yo la verdad es que no conozco lo suficiente desde el punto de vista del tema de la radiación. También es verdad que Airbus dijo que había dos problemas con este ordenador de vuelo. El tema de la radiación por un lado y por otro lado sí que había lo que se llama un bug en el software como tal. El update lo que intentaba era solucionar también ese bug, ese problema informático, o sea, ese error desde el punto de vista de código. Solo alguien internamente en Airbus con mucho conocimiento desde el punto de vista de cómo funciona este ordenador podría darnos un poco de luz sobre realmente por qué esa radiación solar afectó hasta ahora, porque hablamos de toda la familia 320, desde el 319, 320, 321, incluidos aviones antiguos en los que eran más o menos 100 que incluso se tenía que cambiar el ordenador completo. Ya no era una actualización de software, sino que se tuvo que cambiar el ordenador por completo. Entonces, en este caso realmente ya se sale de eso, del conocimiento técnico que pueda tener para opinar en ese sentido, pero yo creo que lo más reseñable de esta noticia es cómo lo hemos presentado aquí, y es que en un fin de semana, en 72 horas básicamente, han conseguido que casi el 95% de la flota estuviese volando, y es que esa actualización llevaba unas 2 horas, o sea, subía un mecánico, entonces incluso se podía hacer entre vuelos, pero que hayan conseguido certificarla también en un plazo tan rápido como para que realmente apenas afectase la operativa de las aerolíneas es sencillamente increíble. En Europa no hay noticias de retrasos reseñables. En Estados Unidos alguna aerolínea tuvo algún problema mayor, pero bueno, también entendemos que son flotas a lo mejor mucho más grandes, pero aún así es, yo creo, de las noticias del año vista desde el punto de vista de esa capacidad, ese empuje operativo tan grande de Airbus para conseguir algo tan sorprendente en un plazo tan corto. Así que, pues, enhorabuena a Airbus y también a los mecánicos de todo el mundo que se han empeñado para que esto realmente no nos afectase. Eso es, totalmente. Para mí es que es la noticia del año, realmente. Obviamente es difícil elegir porque ha habido muchas noticias muy buenas que ha pasado este año, muy buenas en el sentido de noticia. Es que esta podría haber sido la noticia del año por todos los motivos equivocados. Justo por lo que la gente menos se podía esperar al principio. Y sigue siendo una noticia increíble. Y es justamente por eso, porque en 72 horas pasó de poder ser una auténtica desgracia aeronáutica, económica, laboral, llámalo como quieras,
Sí, a, no, no, a totalmente. ser un completo éxito y un ejemplo para que se tendrá que revisar en universidades, enseñar en universidades de cómo se pudo, de A cómo tus es, nietos. de cómo es una gestión de una crisis, ¿no? Ya no hablamos, muchas veces hablamos a nivel corporativo de cómo se gestiona una crisis, que también aquí ha tenido que ver, pero yo creo que esto engloba mucho más. No es solo una crisis corporativa, es una crisis en muchos sentidos hasta macroeconómica. Y entonces a mí me fascina esta noticia exactamente por lo positivo que ha acabado siendo. Claro, eso sumándole que también ha habido este año problemas con los 320, con los motores, que también lo comentamos en un episodio pasado, pues prácticamente les ha llovido un poco a las aerolíneas, más que nadie, porque los motores no dependen prácticamente del Airbus, sino que son motores de otras compañías que los implantan, pero bueno, ha sido una bomba que sigue arrastrando el sector. Y prácticamente, pues esas son las noticias. Podemos hablar un poco que este año se celebró el Air Paris Show en Francia, que pues como sabemos los Air Paris Show, bueno, es el evento del año donde las aerolíneas exponen sus mejores productos. Hablamos de la nueva cabina de Air France, hablamos de pues, los nuevos productores, los nuevos aviones que vienen, Embraer. Pues aquí es donde todo el mundo se pone de gala y muestra sus mejores productos, cabinas, aviones, motores. Y este año tocó en París y bueno, eso fue uno de los eventos del año en cuanto a eventos del sector. ¿Qué nos tienes tú, David, por allá? Empezamos por Latinoamérica y es que aquí en esa región del mundo el año estuvo marcado por reestructuraciones profundas. Azul en Brasil se acogió al Chapter 11 en Estados Unidos con una deuda de 2.300 millones de dólares, ahogada por el combustible y la devaluación del real. Tuvo que cancelar rutas a Europa y congelar la expansión de su flota Embraer. Gol, por su parte, logró salir del Chapter 11 en el mes de junio con 900 millones de liquidez y planes para 100 aviones nuevos. Sin embargo, este mismo mes de diciembre, todo eso quedó en el aire cuando un tribunal en Estados Unidos paró parte de ese plan por unas cláusulas de liberación a terceros. ¿Cuál es el objetivo de Gol o cuál era el objetivo de Gol con estas cláusulas? Pues que personas o entidades vinculadas a la aerolínea no quedasen expuestas a demandas de acreedores u otras reclamaciones derivadas del pasado. O sea, Gol quería que a partir de esta salida de Chapter 11, nadie, ni entidades, ni personas quedasen expuestas a responsabilidades por lo que pasó antes del Chapter 11. Y un jurado de Estados Unidos dijo que esa cláusula no era aceptable. Así que esto pasó este mismo mes. Está en el aire entonces ese plan de reestructuración y por supuesto que iremos actualizando qué pasa con él. Pero sin duda la gran ganadora yo creo de este año es la reina de Latinoamérica, que es LATAM, que salió reforzadísima de su propio proceso de Chapter 11. Si es que aquí hemos hablado muchas veces, los procesos de Chapter 11 en América son muy habituales. Y es que LATAM consiguió reducir la deuda en 3.600 millones, levantando 2.200 millones de inversión y ya ha invertido 500 millones en la compra de 12 aviones 787 nuevos. Así que sin duda LATAM sigue reforzando esa posición como la aerolínea dominante en Latinoamérica. Sí, de hecho, perdón David, de hecho creo que también en un capítulo lo hablamos, ¿no? Donde LATAM estaba en récord también de ingresos y que había salido a comprar aviones, ¿no? Los 321 XLR para empezar a ampliar sus rutas con este nuevo avión. Y esto hablaba de que había pasado de prácticamente de estar en quiebra a expandirse como ninguna en Latinoamérica. A LATAM creo que le refuerza también el tamaño y a veces pues claro. Eso que en inglés llaman too big to fail, o sea, muy grande como para fracasar. Sí. Cuanto más grande sea una aerolínea, cuanto más grande sea una empresa, pues normalmente también tiene mayor capacidad para recuperarse y salir reforzada de estos procesos. Así que bueno, veremos, luego nos actualizará Lucas cómo está el tema con Spirit en Estados Unidos, que es la otra que estamos esperando y está en ese proceso de Chapter 11. Pero sigo con el conflicto del que hemos estado hablando recientemente, que surgió en el mes de julio de este año entre México y Estados Unidos
por el incumplimiento del acuerdo que firmaron esos dos países en el año ya 2015, o sea, es un Sí. acuerdo que data de 10 años y regula el transporte aéreo en esos dos países. Pues, ¿qué pasó este mismo año? Pues que el gobierno mexicano impuso restricciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para priorizar el AIFA, que es el otro aeropuerto que está construido en la ciudad, limitándole los slots a las compañías americanas. En represalia, ¿qué hizo el gobierno? Pues cancelar, el gobierno de Estados Unidos, cancelar 13 rutas importantes de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús a ciudades muy importantes como pueden ser Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Suspendió todos los vuelos a AIFA y amenazó a alianzas como la de que tienen Delta y Aeroméxico, que en este momento están en los tribunales. En el mes de noviembre, la presidenta de México cedió redistribuyendo slots en ese aeropuerto de la Ciudad de México, como también contamos aquí, con la intención de buscar que se levantase el veto a AIFA en este caso y también evitar posibles alzas en los aranceles, los famosos tariffs de los que tanto hemos oído hablar este año. Y es que la conectividad bilateral entre estos dos países es tremenda. En todos los años, entre 35 y 40 millones de pasajeros vuelan entre México y Estados Unidos. Y el grueso de esos pasajeros lo transportan aerolíneas mexicanas. O sea, es aproximadamente el 75% de los pasajeros los transportan aerolíneas mexicanas. Entonces, son las más afectadas por este conflicto. Siguen las negociaciones abiertas a día de hoy y de igual manera os iremos actualizando qué pasa en este caso. Y seguimos con otro conflicto abierto que es seguramente el más doloroso en la región y es el caso de Venezuela. Y es que desde el mes de noviembre, primero por un NOTAM, o sea, una directiva de la FAA, y luego básicamente por orden del presidente Trump, porque así fue, el espacio aéreo de Venezuela está prácticamente cerrado para las aerolíneas extranjeras, tras haberse reportado interferencias con los GPS y actividad militar en todo el espacio aéreo venezolano. Iberia, TAP, LATAM, Avianca, Gol, todas estas aerolíneas han suspendido sus servicios y eso ha hecho que miles y miles de pasajeros se hayan quedado varados. Y el problema es que Venezuela tiene bastantes aerolíneas domésticas, pero las sanciones que ha puesto Estados Unidos al régimen de Venezuela han hecho que estas aerolíneas no tengan acceso a repuestos para sus aviones. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Conviasa, que tiene una flota de entre 20 y 25 aviones, sí, se estima que la mitad está en tierra por falta de repuestos. Entonces, bueno, estas aerolíneas tampoco tienen la capacidad de absorber el tráfico que dejan todas las otras aerolíneas grandes que, recordemos, a día de hoy, a la mayoría de ellas se les ha quitado el certificado de operador. Entonces ya no es solo la sanción o la restricción que ha impuesto Estados Unidos para volar allí, sino que el propio gobierno de Venezuela les ha quitado la posibilidad de operar en ese país. Las opciones se complican y en una situación tan dinámica, tan fluida, es verdad que muchos, pues de no ser que sea extremadamente necesario, pues seguramente van a optar por no volar, porque realmente no sabemos qué esperar, pero bueno, para quien tenga que hacerlo, desde luego que le deseamos la mayor de las suertes en esta compleja situación que pilla además en medio de las fiestas. Sobre todo, aparte de volar, es luego salir del país, ¿no? Yo creo que se puede, pero la complicación es más o menos igual, ¿no? Una vez que llegas, pero luego una vez si quieres salir, como dices tú, hoy a día 12 no sabemos si vayan a capar todas las salidas y te vayas a quedar varado ahí hasta que no haya un aviso de otra aerolínea que pueda hacer una conexión más o menos fácil o no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, pues sí, nada, suerte a los que vayan para allá y sobre todo el regreso. Yo, por lo menos, mi opinión es que no se alargue mucho en el tiempo por el detrimento económico y emocional que lleva muchísima gente que está separada y que pues tiene seguramente o está ahora tirada en un aeropuerto como es en Barajas, que todavía quizás hay algunas personas que faltan por repatriar. Sí. Entonces, bueno, esperemos que de verdad
la situación se solucione lo antes posible, porque independientemente ya de viajes de ocio, etcétera, esto ya se trata más de conectar familias, de conectar emociones, y cuando esto no puede ocurrir, pues bueno. Yo no quiero poner el punto demasiado negativo aquí, pero sí creo que esta situación es muy probable que se vaya a dilatar en el tiempo mientras las operaciones militares de Estados Unidos estén vigentes. Por ahora sabemos que el NOTAM de la FAA está vigente hasta final de enero. Entonces, bueno, yo no tengo honestamente ninguna fe en que esto se vaya a solucionar antes de esa fecha. Lo hablo desde mi Sí. opinión pura, porque evidentemente habría que ser un analista militar o tener información privilegiada para opinar con argumentos de peso, pero sí que creo que todo pinta que esta es una situación que se va a dilatar en el tiempo. Hay que ser, por apuntar simplemente un puntito aquí de realidad, que creo que lamentablemente es lo que vamos a ver durante los próximos meses. Sí, que se cruza la peor temporada y la peor fecha para volar, Navidad. Entonces, bueno, suerte ahí. Pasamos a Oriente Medio, y es que yo creo que aquí la noticia del año definitivamente la tenemos o viene de la mano de Riyadh Air, que es la nueva aerolínea que está respaldada por el Fondo Soberano Saudí, que nació en julio y tiene la idea de integrar hasta 30 aviones Boeing 787 y muchos más A350, con la ambición de conectar más de 100 destinos. El vuelo inaugural se realizó en octubre de este año, y aunque por el momento todavía no hay billetes a la venta para el público, la aerolínea sí que es verdad que está llevando a cabo su plan Pathway to Perfect, así lo llaman, y lo que están es operando vuelos a Londres con personajes VIP del Reino Saudí para perfeccionar ese servicio. Se espera que los billetes salgan a la venta para el público en general en los primeros meses de 2026. Y en el otro extremo, una que nace y otra que muere, y en este caso hablamos del caso de Wizz Air Abu Dhabi, que cerró de golpe en el mes de septiembre por subidas en los costes operativos y regulaciones en el Golfo. 500,000 de pasajeros se vieron afectados, y aquí ya hemos hablado también de cómo la mayoría de esa capacidad pues se ha relocalizado en mercados bastante rentables en Europa. Y en el Dubai Air Show, Boeing lanzó definitivamente lo que yo creo que se olía, pero bueno, que lo ponga en papel Boeing es muy significativo, y es el hecho de que la flota de widebodies en Oriente Medio se va a duplicar, o más que duplicar realmente, en los próximos 20 años, de aquí al 2044, con 1.400 nuevos widebodies, siendo el mayor pedido regional del planeta. Y esto confirma pues que el empuje de Oriente Medio va a continuar como ese hub de conectividad entre Europa, Asia e incluso más allá. También fueron protagonistas en este show el 777X, el avión de Boeing que recibió muchísimos pedidos de parte de Emirates, algo que era esperado, y también ese Comac C919, que por primera vez se presentaba en un air show fuera de Asia. Así que eso es lo que tenemos en Oriente Medio. Y en África, aunque es verdad que no es una región con muchas noticias reseñables, lo único que podríamos destacar aquí es un accidente que ocurrió en el mes de octubre con un Cessna de Mombasa Air que se estrelló y mató a 11 personas. Eso acabó con la autoridad de aviación keniana paralizando 20 aviones similares. Estos eran turistas. Pero más allá de eso, aquí hay que hablar del gigante que es Ethiopian Airlines, y es que en verdad es un gigante, ya no solo en África, sino es una aerolínea de un tamaño muy reseñable y sigue imparable definitivamente. Encargó 11 aviones en precisamente ese Dubai Air Show del que he hablado antes, y así consolida ese liderazgo regional. Con base en Addis Ababa, cuenta con una flota de más de 160 aeronaves y 150 destinos. Es una aerolínea muy importante. Lucas nos comentó el mes pasado que África, porcentualmente, de acuerdo con los informes de IATA, es el continente que más crece,
pero aún así es el menos rentable del mundo. O sea, la rentabilidad en África para las aerolíneas es menor al 1%. Así que es un mercado que tiene todavía mucho trabajo por delante, pero bueno, que crece por el número de habitantes que tiene África y que es un mercado pues, al que habrá que seguir mirando. Y termino este recorrido personal por Asia-Pacífico, y es que en esta región del mundo el 2025 lo recordaremos por la tragedia. En este caso es el vuelo AI-171 de Air India, que el 12 de junio despegó desde Ahmedabad, en India, con destino Londres Gatwick, y pocos minutos después del despegue tuvo un accidente en el que fallecieron las 242 personas que iban a bordo y al menos 18 en tierra. Es el peor accidente aéreo en India desde el año 96 y uno de los más graves que recordamos recientemente. El organismo de investigación indio, que es la AAIB, que es quien está llevando a cabo la investigación de este accidente con apoyo de la NTSB y Boeing, por ser el fabricante del avión, está apuntando ahora hacia posible contaminación del combustible. Y es que se ha encontrado agua y partículas que pueden haberse congelado en pleno ascenso, provocando la apagada simultánea de los motores GNX. Esto, a pesar de que en el informe preliminar que presentó esa misma agencia, apuntaba a que los interruptores de flujo de combustible de los motores estaban en la posición de cut-off, o sea que los pilotos, de manera deliberada, aún no sabemos si el piloto o el copiloto, apagaron los motores. No hubo impacto de aves ni fallo mecánico y se espera que el informe final salga a lo largo del año 26. Pero es verdad que ya ha habido algunos cambios. Boeing emitió un boletín urgente para todos los operadores de 787 respecto al combustible, y las autoridades indias le quitaron la licencia al proveedor de combustible de ese aeropuerto. En enero, o sea, el mes que viene, se espera un reporte que nos dirá, que hará un análisis del combustible y nos dirá si efectivamente puede haber sido parte de la causa del accidente, o sea, con simulaciones de congelación. Y es que tanto Air India como las asociaciones de pilotos en ese país rechazan todas las teorías de cualquier posible implicación de la tripulación en el accidente. También es verdad que recientemente han surgido muchos reportes de encubrimiento por parte del gobierno indio y enfrentamientos con la NTSB, precisamente por no permitir que se haga una investigación lo transparente que se espera de cualquier investigación de este tipo. Así que iremos informando sobre qué pasa con este caso. Reseñable también en el continente asiático lo que está sucediendo a día de hoy. Lo peor ya ha pasado, pero en este caso vamos a hablar de Indigo, también en India, y es que a principios de mes un problema con la programación de los vuelos y nuevas normas laborales acabaron con la cancelación de, hasta este día, más de 5.000 vuelos, dejando al descubierto las vulnerabilidades de la aviación en ese país, justo cuando es el país que lidera el crecimiento mundial en el sector aéreo. El sector en India crece entre un 15 y un 26% anual. Es una barbaridad. Indigo opera 2.300 al día y es responsable por el 65% del tráfico en ese país. Es un gigante. La situación a día de hoy, 12 de diciembre, se está normalizando, pero incluso hoy ya se han cancelado 100 vuelos. Así que es un tema en desarrollo, pero sin duda un caos lo que han vivido estos últimos días en India. Y cierro con el cierre de Jetstar. Termino con el cierre de Jetstar Asia en Singapur. Recordemos que era una filial de Jetstar, una empresa del grupo Qantas, que tenía base en el aeropuerto de Singapur. 500.000 de pasajeros se vieron afectados
y eso demuestra que el modelo low cost al final es, en Asia especialmente, sigue enfrentando serios desafíos. Entonces, bueno, un movimiento importante en ese continente. Y yo creo que también aquí por cerrar habría que reseñar que los cierres en el espacio aéreo, en este caso de Rusia y Ucrania por la guerra, pues siguen causando problemas para las aerolíneas europeas, desvíos y demás de entre 2 y 3 horas, que por vuelo implican hasta $50,000 Bastante. extra en combustible. Entonces, bueno, este es que igual no tiene pinta de que es un problema que se vaya a solucionar pronto, pero que continúa afectando a la industria. Lo ha hecho este año y tiene pinta de que va a seguir. En Nueva Zelanda, como último continente, Oceanía, Air New Zealand fue nombrada la aerolínea más segura del mundo. Y también en los últimos días, Qantas trajo de vuelta su A380, aunque la realidad es que no duró mucho porque en ese primer vuelo se rompió uno de los slats y el avión tuvo que quedarse en tierra. Es lo que tiene, pues, tener aviones aparcados por muchos años. Este es un resumen, una vuelta a lo que hemos tenido en otras partes del mundo. Y ahora vamos a repasar lo que ha ocurrido en este caso en Norteamérica. Lucas. Sí, David, y es que, bueno, después de ver un poco el resto del mundo y Europa, pasando a Estados Unidos, realmente podríamos dedicar un capítulo entero a hablar de Estados Unidos, de todas las cosas que han pasado o todos los años. Siempre que hemos mirado hacia atrás, ¿no?, durante el año y hemos analizado el año del 25 desde la perspectiva propia de Boeing, hemos visto siempre lo mismo, o hemos estado siempre de acuerdo en lo mismo, ¿no? Y es que hemos visto a un fabricante, pues, que ha intentado y que está intentando recuperar ese músculo industrial que antes del hace años tenía, ¿no? Antes de la época del COVID o las problemáticas con el 737 MAX, etcétera, ¿no? Entonces, pues ha intentado y está intentando recuperar ese músculo industrial, esa imagen pública y la solidez comercial, pues que viene con todo ello después de todos estos años críticos. Y lo cierto es que cuando reflejando y volviendo atrás a las cifras del año, pues se ve claramente una recuperación significativa, especialmente en los pedidos, aunque aún con un camino por recorrer en términos de entregas respecto a su gran rival Airbus, que como nos comentó Gerardo antes, pues bueno, sigue liderando el sector a nivel de fabricante, ¿no? Pero realmente durante el 25 Boeing, creo que lo has comentado, David, al principio, Boeing ha acumulado un total de unas 537, si no me equivoco con el dato, entregas de aviones comerciales hasta finales de noviembre. Y es una cifra importante, sobre todo si la comparamos con el año anterior. Y es que estamos hablando de un aumento de casi el 70%, lo que demuestra, pues bueno, que la compañía pues está empezando a estabilizar sus líneas de producción, que en el 23 y en el 24 pues tuvieron múltiples interrupciones por, pues bueno, por los problemas de calidad, inspecciones regulatorias, incluso falta de personal cualificado en algunas ocasiones, cosas que hemos comentado en otros capítulos, ¿no? Y de esas 537 entregas, la columna vertebral pues sigue siendo el 737 MAX, que representa la mayoría absoluta del volumen, ¿no? Y bueno, eso no quita también de que pues, las líneas de fuselaje ancho también están empezando a tomar tracción, ¿no?, a nivel de fabricación. Estamos hablando de las líneas del 787, el Dreamliner y el 777, ¿no? Pero para mí el aspecto más llamativo del año de cuanto a Boeing no son las entregas, sino los pedidos. Y es que hasta noviembre del 25 Boeing registró 1.000 pedidos aproximadamente brutos y unos 900 pedidos netos, que es una cifra que no solo supera lo conseguido en los 2 últimos años, sino que además coloca a la compañía pues, por delante de Airbus en el cómputo de pedidos brutos acumulados. Y es una señal clara de que el mercado, pues ya no solo las propias aerolíneas, sino las arrendadoras y los operadores de carga también, siguen confiando en el futuro de Boeing, a pesar de los retos que, bueno, que está llevando a cabo o está sufriendo el fabricante, ¿no?
Entonces, bueno, el resumen de 2025 en cuanto a Boeing para mí, es que no es el año en el que Boeing iguala a Airbus en entregas ni en rentabilidad, pero sí es un año que marca un punto de inflexión para el fabricante. Y es que el propio fabricante americano ha conseguido este año estabilizar su producción y con ello pues mejorar sus números y sobre todo volver a ser protagonista por fin Sí, en la batalla por los pedidos globales con respecto a Airbus, ¿no? Que ya empezaba a ser un poquito preocupante porque llevaba ya pues bueno, iba con tantas cosas que le venían rodeando, pues llevaba unos años un poco difíciles por no llamarlo bastante complejos, ¿no? Y eso por el lado de Boeing, ¿no? La otra noticia interesante de Estados Unidos este año y que me habéis dado ya pistas de lo que iba a comentar es el caso pues de Spirit, ¿no? Y como hemos comentado también en otros capítulos, pues si en este caso Boeing es la historia de este año de la recuperación industrial, la gran historia empresarial para mí del año y sobre todo dentro de Estados Unidos tiene un nombre propio y es el de Spirit. Y es porque la compañía amarilla ultra low cost pues ha vuelto a protagonizar pues titulares pues cuando a finales, como hemos comentado en otros capítulos, ¿no? Cuando a finales del 25 se acogió por segunda vez en menos de 12 meses al famoso capítulo 11, al Chapter 11, pues bueno, de bancarrota, ¿no? Y es una situación extremadamente rara, pero cada vez más común, sobre todo en las aerolíneas americanas y sobre todo en la aviación comercial moderna. Y es una señal clara de que, pues bueno, de que la aerolínea está con una profundidad de problemas financieros. Y entonces a lo largo del año hemos visto a Spirit tratando de, pues bueno, por un lado contener pérdidas, por otro lado renegociando contratos de leasing, reduciendo capacidad, retirándose incluso de aeropuertos. Pero la noticia más importante llegó justo en diciembre cuando la compañía actualizó su plan laboral dentro del proceso concursal, ¿no? Y es que Spirit había anunciado inicialmente que iba a despedir o dejar en tierra a 365 pilotos en 2026. El anuncio había generado pues un enorme nerviosismo entre el personal, pues los sindicatos y en definitiva también el sector en general, ¿no? Sin embargo, apenas unas semanas después, pues Spirit dio un giro de 180 grados y anunció que cancelaba este plan. Es decir, que esos 365 pilotos ya no van a ser despedidos. Y esa decisión se basó en un análisis actualizado del ritmo de jubilaciones, renuncias, que también ha habido, lógicamente, cuando muchos se bajan del barco, ¿no? Lógicamente. Y sí. necesidades de operación pues que puede tener la aerolínea durante el 26. El sindicato ALPA también presionó significativamente, argumentando que la aerolínea había proyectado un exceso de pilotos que realmente no se correspondía con la evolución de la plantilla. Y el resultado final es que Spirit pues, mantiene más empleo del que había previsto y evita un golpe reputacional y a la vez también operacional que podría haber dificultado su salida del propio Chapter 11. Porque digamos, cuando se entra en un proceso concursal, estás en manos también de un administrador concursal, que estás un poco en determinados aspectos de ese proceso en manos también del propio gobierno, ¿no? Aunque los procesos concursales aquí en España son distintos del Chapter 11, pero en muchas cosas también se parecen. Pero, en definitiva, la situación, aunque esto sea relativamente una buena noticia, no significa que sea sencilla. Y es que pues Spirit sigue recortando capacidad, ajustando su flota y realmente renegociando cada pieza de su estructura de costes porque su prioridad es bajar esa estructura de costes porque si no, no sobrevive, ¿no? Ha devuelto o rechazado docenas de aviones arrendados, como hemos comentado en capítulos anteriores, y ha reducido pues, esa presencia tan importante en determinados aeropuertos estratégicos, como es el caso del aeropuerto de Chicago, donde ha vendido 2 de sus 4 puertas a American Airlines por $30 millones. Wow. Y la gran pregunta, pues bueno, aquí es si Spirit pues, realmente logrará salir de esa reestructuración que veremos con un modelo más sostenible. Y es que, bueno, como sabéis, las aerolíneas ultra low cost pues funcionan muy bien cuando el coste de combustible es bajo, cuando la demanda es estable y cuando el mercado pues permite tarifas extremadamente reducidas. Y el mercado es también pues
el propio pasajero, que también hemos hablado en otros capítulos como posiblemente la tendencia de las necesidades de los pasajeros quizás y sobre todo en Estados Unidos está empezando a cambiar en determinadas regiones de Estados Unidos esos comportamientos, ¿no? Entonces, eso por el lado de Spirit, ¿no? Otra noticia con la que me quedo en 2025 en Estados Unidos, importantísima, Sí. es el cierre del gobierno de Estados Unidos y cómo afectó a las aerolíneas, ¿no? Y es que para quien no lo sabe, hubo un cierre del gobierno federal en otoño del 25 y fue uno de los eventos operativos más disruptivos para las aerolíneas americanas desde la propia pandemia del COVID, ¿no? Y es que, a diferencia de un fenómeno meteorológico o de un fallo tecnológico puntual, esta crisis tuvo un impacto prolongado, incluso estructural, y muy difícil de gestionar porque atacó directamente al corazón del sistema, en mi opinión, y es que son los controladores aéreos y la capacidad de la FAA para regular el propio tráfico aéreo. Y es que, bueno, durante semanas, miles de controladores aéreos estuvieron trabajando sin cobrar debido a la parálisis presupuestaria en Washington. Aunque muchos permanecieron en sus puestos por responsabilidad profesional, pues podéis imaginar que el desgaste pues, fue evidente, ¿no? Y empezaron a producirse pues lo que viene con ello, ¿no? Pues ausencias, bajas médicas, renuncias y rechazos incluso a las horas extra. Y en un sistema que ya llegaba justo de personal, ya antes de esto, porque la FAA lleva años advirtiendo, y los sindicatos de controladores también, y el propio sector en general en muchos aspectos lleva años advirtiendo de que falta entre 3.000 y 5.000 controladores aéreos para operar con seguridad óptima, pues el deterioro fue casi inmediato, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, pues ante esa falta de personal, la FAA pues tomó la decisión sin precedentes que no había ocurrido desde los años 80, y es que ordenó reducir el volumen de tráfico aéreo en hasta un 10% en 40 de los aeropuertos más importantes del país. Las aerolíneas vieron cómo aumentaban pues, sus costes operativos, más tiempos en tierra, más horas de tripulación, más reacomodos de los pasajeros, más indemnizaciones y también pues, más cambios de aeronaves, ¿no? Pero quizás el impacto más profundo fue en la planificación propia de las aerolíneas, y es que muchas o casi todas, no, realmente todas, tuvieron que rehacer sus horarios o reorganizar tripulaciones, modificar rutas y adaptar aviones a las nuevas ventanas operativas. Todo ello con información cambiante prácticamente casi a diario por parte de la FAA, que el sector coincide en algo, y es que esta situación no puede repetirse porque el impacto sobre la economía y la conectividad nacional, pues y sobre todo y últimamente sobre la confianza, ¿no?, del propio pasajero, pues ha sido enorme. Yo creo que esta sería otra de las noticias Sí. del año, sin duda, Sin porque duda. es que nunca se había visto algo similar, o sea, que las aerolíneas se vieron forzadas a reducir sus vuelos por simple capacidad del espacio aéreo. Y Ujú. recordemos que Estados Unidos venía ya de una situación en que estaba aumentando muchísimo el número de near misses, que es como se llama a los eventos Claro. de una potencial colisión, o sea, que una colisión estuvo pues cerca de ocurrir. Luego vimos también accidentes durante el año en aeropuertos en que un avión se chocaba con el otro, o sea, un ala chocaba con el otro, tal. Y todos estos incidentes o accidentes tenían algo en común y era la falta de controladores aéreos. Y se cobró efectivamente víctimas mortales todo este problema, empezando muy pronto en el año, cuando en enero ocurrió ese accidente sobre el río Potomac en Washington, en la capital de Estados Unidos, cuando un jet regional de American Airlines chocó con un helicóptero militar y cerca del aeropuerto Reagan, en esa ciudad, y fallecieron 64 pasajeros, 67 personas en total, tanto los tripulantes de ese avión regional como los tripulantes del helicóptero militar. Yo creo que ahí empezaron todos los problemas este año, y es que se descubrió pues, que solo había un controlador en ese momento en torre, y de allí pues, fue una cascada de eventos que yo creo tuvo su cierre
con el tema de el parón de la financiación para el gobierno federal, que de hecho ahora eso es algo que se pretende cambiar en el Congreso de Estados Unidos, y es que aun cuando se cierre el gobierno, que a los trabajadores considerados esenciales se les siga pagando su sueldo, que en Estados Unidos en el sector de la aviación pues afectaba a los controladores y también a los empleados de la TSA, que se encarga de la seguridad en los aeropuertos. Entonces, bueno, es verdad que esto se resolvió justo antes de Thanksgiving, por suerte, y es verdad que no hubo restricciones durante el periodo de Acción de Gracias, y esto colaboró a que, bueno, hubiera un poco más de tranquilidad. La FAA está invirtiendo mucho en tecnología y en formación de controladores, y aunque esto va a llevar, evidentemente, unos años que la situación pues vaya a mejor, o se normalice más bien, parece que después de muchísimos problemas, por fin está yendo ligeramente a mejor en el que es el mayor mercado de aviación del mundo. Eso es la verdad que sí. Y es la cifra que he dicho antes de que se proyecta que se necesitan en el futuro, o ya mismo, entre 3.000 y 5.000 controladores, para, incluso algunos sindicatos dicen, para que la seguridad sea óptima. Es una burrada. Es una burrada. Yo realmente, cuando estuve un poco investigando, me quedé un poco impactado por la cifra. Pero bueno, veremos cómo evoluciona y que tomen lecciones y aprendizajes necesarios todas las partes involucradas para que si vuelve a haber este tipo de cierre. Quien pueda pensar que es fácil formar a un controlador, No, porque claro, alguien podría decir, venga, vamos a crear una escuela de controladores. Es que no es solo formarles, es que hay pruebas médicas que son muy complejas, tanto psicológicas como físicas, que esos controladores tienen que aprobar, y muchos de ellos se quedan en el camino. Entonces no es fácil. Es un trabajo en el que la gente se enfrenta a muchísima presión, tanto física como mental, y no es fácil que todos esos candidatos que entran a formación la acaben. Entonces no simplemente, no es como formar otras profesiones que se podría, que al final dices 5.000 personas, Estados Unidos, 340 millones de habitantes, será fácil encontrarles. No, es que hay muchísimas barreras para convertirse en una de esas personas que son responsables por miles de vidas todos los días. Luego tengo otra noticia, ya del penúltima noticia que traigo, y que me parece interesante, más allá por los aprendizajes que se pueden tomar de esto también, y es el propio accidente de UPS. Y bueno, como hemos comentado en capítulos anteriores, ¿no? El vuelo 2976 de UPS, que se estrelló en noviembre del 25, poco después de despegar de Kentucky, del aeropuerto de Kentucky. Y es que es un accidente que se ha convertido, pues, para la aerolínea de UPS en el más mortífero. Y es que el aparato involucrado, que un avión antiguo, un MD-11, un carguero de fuselaje ancho con 3 motores, pues bueno, se dirigía a Honolulu en Hawái, ¿no? Y la investigación preliminar de la National Transportation Safety Board ha revelado, pues como hemos comentado, ¿no? Creo que en capítulos anteriores, ¿no? Que el motor izquierdo y su pilar de montaje se separaron de la aeronave durante la carrera de despegue. El accidente costó la vida a 3 personas de la tripulación a bordo, así como a 11 personas en tierra, entre ellas, pues, miembros de la comunidad local donde estuvo accidentado el avión, con 23 heridos adicionales reportados tras el impacto, ¿no? Tras el accidente, la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad de emergencia que ha llevado a que todas las aeronaves MD-11 sean revisadas antes de volar. Y UPS tomó la decisión de dejar en tierra de forma proactiva, pues, toda su flota de MD-11 como medida de precaución a la espera de mayores hallazgos, ¿no?
Y bueno, y ahora es cuando después de un accidente, pues cuando empieza el proceso legal, ¿no? Por parte de las familias de las víctimas, pues que han presentado las correspondientes demandas, pues alegando que, bueno, que la empresa y otros implicados actuaron con negligencia al seguir volando aviones más antiguos sin incrementar las inspecciones más allá de las programadas regularmente, ¿no? Por terminar, vamos a hablar del Mundial de Fútbol, porque no lo hemos comentado en ningún capítulo, Ya, pero es que en Estados Unidos y en México y en Canadá también, pero en Estados Unidos concretamente, pues va a ser uno de los anfitriones del Mundial de Fútbol el año que viene, ¿no? Y American Airlines pues ha aprovechado el 2025 para preparar pues este evento, ¿no? Que realmente es uno de los eventos de mayor demanda aeronáutica pues de la propia década en sí, de la que ese evento tiene lugar para ese país, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, American ha anunciado la ampliación de 12 rutas clave con un incremento total de más de 27.000 asientos adicionales, pues para facilitar los desplazamientos durante el torneo, ¿no? Y estas ampliaciones afectan a rutas tanto domésticas como internacionales, además de una estrategia que incluye el despliegue de aviones más grandes en ciertos mercados, pues para absorber la demanda extraordinaria del evento, ¿no? Y esta expansión también viene acompañada por un plan de fidelización, el propio de American, ¿no? Que es el de AA Advantage, ¿no? Y es que, pues bueno, American está premiando a los viajeros frecuentes con ventajas especiales vinculadas a la Copa del Mundo, pues a través de su programa de fidelización, pues algo que forma parte de esa estrategia de reforzar la propia identidad de la aerolínea con esa identidad de aerolínea host del mayor evento deportivo del planeta. American Airlines ha sido la primera en comunicar su planificación, pues no quiere que pase lo que ocurrió en otros torneos cuando pues hubo ciertas aerolíneas que subestimaron un poco la demanda o incrementaron capacidad demasiado tarde, ¿no? Y pues bueno, yo creo que la aerolínea está haciendo muy bien posicionarse desde ya para absorber un año que tiene pinta, por lo menos a nivel de demanda, de ser extraordinario en ingresos, pero también en la propia complejidad operativa que conlleva, ¿no? Un aumento tan significativo de capacidad, ¿no? Como he comentado antes, pues bueno, en cuanto al resto de aerolíneas estadounidenses, pues a fecha de hoy no han publicado ningún plan operativo concreto vinculado al Mundial. Al menos no en forma de notas de prensa o documentos oficiales o declaración, cualquier tipo de declaración confirmada que yo haya investigado o haya visto, ¿no? Pero bueno, sí que estoy seguro de que todas están monitorizando pues esa demanda, ¿no? Proyectada y en distintos comunicados generales sobre la planificación del 26 ya han reconocido que se preparan por un año de tráfico excepcionalmente alto debido al torneo. Entonces, eso para el año que viene, pues para el mercado americano en cuanto a turismo y aviación, ya si acaba siendo como proyecta, pues va a ser un muy buen año. Yo creo que estas son las noticias más importantes que traigo de Estados Unidos. Y no sé, David, si te parece que si hacemos una especie de resumen y hablamos de las perspectivas del año que viene. sí. Claro que sí, y para seguir hablando de ese mundial, porque voy a hablar aquí un poquito de nuevo de lo que esperamos en Latinoamérica para el año 2026, se esperan aproximadamente 6 millones de aficionados para ese mundial Wow. que van a compartir entre México, Estados Unidos y Canadá. Es el mundial para el que más entradas se han vendido y en el que más equipos van a participar. Se espera que el tráfico aéreo crezca en torno a un 30% derivado de la actividad del Mundial que se va a llevar a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio. Y para que os hagáis una idea, es un impacto similar al que tiene el Día de Acción de Gracias. O sea que es el Día de Acción de Gracias multiplicado por los días en que se vaya a llevar a cabo el Mundial. En México se van a abrir 27 nuevas rutas aéreas que pues van a llevar a los aficionados a los destinos, a las distintas sedes del Mundial. O sea que el impacto va a ser brutal. Para México se estima en unos 4.000 millones de dólares para el país. Y incluso en ciudades, por ejemplo, en Houston, en Estados Unidos, se habla de 1.500 millones de dólares para la ciudad durante ese mes que se va a llevar a cabo el Mundial. Así que desde luego que será
serán unos días de mucha intensidad para el sector y desde luego que para las aerolíneas, que también es verdad que hay inversiones muy importantes que se están realizando, por ejemplo, en el aeropuerto de Los Ángeles, en LAX, que históricamente ha sido un aeropuerto conflictivo. Y una de las cosas más interesantes allí, por ejemplo, es que pronto entrará en funcionamiento el tren que va a conectar los distintos terminales y eso va a evitar que muchísimos miles y miles de coches colapsen constantemente las carreteras que discurren entre los terminales. En México, tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como AIFA están experimentando ampliaciones de cara a ese Mundial del 2026. Y bueno, en general en la región se espera que los beneficios bajen ligeramente para el sector debido a la volatilidad cambiaria y la inflación. Pero sí que es verdad que LATAM y GOL van a empujar el crecimiento y la estabilidad del mercado en la región. Se espera un crecimiento del 4% en los ingresos por asiento kilómetro para las aerolíneas de allí. Eso sí, llegará una subida de tarifas también de entre el 5 y el 7% por los elementos que hemos mencionado que van a afectar a las aerolíneas, esa volatilidad cambiaria y la inflación. Luego, el tema Venezuela es interesante porque también podría costarle a las aerolíneas entre 20 y 30 millones de dólares extra en combustible debido a los desvíos que tienen que tomar por no poder utilizar el espacio aéreo venezolano. También será interesante en 2026 observar las dinámicas de poder entre el grupo Abra, que ahora engloba a 4 aerolíneas, que son Avianca, GOL, Vamos y recientemente Sky en Chile, contra LATAM, el otro gigante de la región. También hay una expansión en curso importante en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, el mercado de aviación más grande en ese país. Y también tenemos la entrada en juego del grupo Azur, que ha ganado la licitación para operar 20 aeropuertos en Brasil. Y bueno, desgraciadamente para los españoles se la ha ganado a AENA, que es el mayor operador aeroportuario del mundo. Este concurso también incluye otros aeropuertos como puede ser el de Quito en Ecuador, Curazao y San José de Costa Rica. Así que, bueno, definitivamente una incursión importante de ese grupo de aeropuertos. En Oriente Medio, ¿qué esperamos? Es la región más rentable del planeta. Se esperan allí 6.800 millones de dólares de beneficio, un margen del 9,3%. Es brutal. Antes os decía que el margen de África es, por ejemplo, un 1%, pues claro, si comparamos con Oriente Medio es el 9%. Estamos hablando de simplemente regiones incomparables. Pues allí es verdad que los aeropuertos de Dubái están experimentando cada vez más tensiones por el tema de los slots. Sabemos que los Emiratos pronto van a empezar a construir ese nuevo mega aeropuerto porque DXB, el actual, se les está quedando corto. Interesante en Oriente Medio, también habrá que seguir observando las inversiones que van a hacer en temas de SAF, combustible sostenible, siendo uno de los mayores productores de energía del mundo, y también inversiones en movilidad eléctrica urbana. Es donde más movimientos estamos viendo y pues será interesante ver qué se presenta en 2026. En ese año también despegará, como mencionamos antes, Riyadh Air, que es el nuevo será el nuevo gran player en Oriente Medio, y veremos cómo encaja dentro de ese mercado que a día de hoy está controlado por Emirates, Qatar y Etihad. Así que bueno, veremos si consigue hacerse hueco y cómo lo hará. En Kuwait, nuevo aeropuerto también para 50 millones de pasajeros. En África, de nuevo, nada reseñable, más que los ingresos y los beneficios. Ambas cosas al final se mantendrán bastante estables y como no es raro, Ethiopian y las aerolíneas low cost serán quienes empujarán la mayoría del crecimiento en la región. Asia-Pacífico, un crecimiento del ingreso por asiento kilómetro del 7,3%, es el mayor del mundo, muy, muy significativo. 1.200 millones de pasajeros
y es que la región de Asia-Pacífico, ese significa más del 20% del tráfico global y tiene factores de ocupación brutales de en torno al 84,4%. Se van a estrenar aeropuertos o más bien terminales en Vietnam y en Filipinas, y en Oceanía vamos a ver un crecimiento del 4,5%, especialmente del turismo asiático que va a llegar a ese continente, que va a subir aproximadamente un 12%, muy, muy significativo. Hay acuerdos de tráfico muy interesantes, por ejemplo, entre Australia y Filipinas, firmados de cielos abiertos y demás. Y es verdad que Qantas está ocupando el 100% de los asientos que tiene asignados en esos acuerdos, pero hay otros países, por ejemplo, Malasia también, todavía tienen capacidad para crecer. Así que, bueno, es un mercado importante. Y en ese continente ya lo último interesante, que el año que viene llegará el 350.000 ULR a Qantas, que es ese nuevo avión de Airbus que le permitirá poner en marcha a mediados del 2027, si no hay retrasos, el proyecto Sunrise, que conectará sin escalas a Sydney con Nueva York y con Londres. Así que eso es lo que esperamos en estas regiones del mundo. Suena un año interesante. Perfecto. Sí, sí. Si no hay ninguna sorpresa por el camino, suena todo bastante bien encaminado. Las habrá, pero bueno, y luego también, muy rápidamente por mencionar, porque tenemos vivo el tema de la guerra de Ucrania, y aunque sea muy malo para las aerolíneas, para el sector defensa y la aviación está siendo, por supuesto, muy positivo, especialmente para empresas como Airbus aquí en Europa. Y es que el gasto en defensa en Europa este año creció un 11%, impulsado por iniciativas como el plan de Rearm Europe y la estrategia industrial de defensa europea. Todo esto derivado de la guerra de Ucrania. Las empresas del sector han tenido venta récord, y en Estados Unidos está pasando 3/4 de lo mismo. Las ventas, especialmente de misiles, drones y sistemas espaciales, se han disparado. A ambos lados del charco se han visto fusiones claves y una ola de innovación en IA y vehículos no tripulados. Aunque en Europa tenemos un reto bastante grande, y es la fragmentación del sector que tenemos entre los distintos países. Así que ese será uno de los principales retos que tendrá que atacar el sector en 2026 según continúa creciendo. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos los presupuestos militares el año que viene van a crecer un 15%, una barbaridad, enfocándose de nuevo en IA y sistemas autónomos. Y también en Estados Unidos tenemos que mirar más lejos, y es el sector del espacio, porque también promete ser un año bastante interesante en lo que respecta a compañías privadas que están intentando llevarnos de nuevo a sitios más lejanos. Y es que el mercado global de lanzamientos se espera que supere los $10.000 millones el año que viene. Tenemos 3 grandes players. El primero es SpaceX, que planea el mayor IPO de la historia, con una valoración de $1,5 billones. Sería, pues eso, reitero, la más grande de la historia. Y eso financiaría centros de datos en órbita para aplicaciones de inteligencia artificial y la expansión de Starlink, que es ese sistema que permite que el mundo entero pueda conectarse a Internet. Además, Starship, en su versión 3, que es el vehículo estrella de SpaceX, pues se espera el debut precisamente de esa versión 3, que es el que va a realizar misiones a Marte, y se espera que se realicen durante el 2026, si todo sale bien, que bueno, habrá piedras por el camino seguro, pero SpaceX tiene planeadas hasta 6 misiones con ese Starship 3 a el planeta rojo. O sea, esto es alucinante. Yo creo que no hablamos de esto demasiado. En el podcast nos centramos en el sector más de la aviación comercial, pero creo que todos estos detalles son reseñables porque son súper interesantes,
y que bueno, Sí. que estos desarrollos a nivel más científico o militar, pues llevarán a que las personas, los individuos comercialmente también podamos ir en las próximas décadas al espacio. Y es que también en abril del 2026 va a despegar Artemis 2, que es Ujú. una misión de la NASA, que va a consolidar a SpaceX como ese líder en reutilización de vehículos espaciales. Y luego tenemos en la acera enfrente a Jeff Bezos, porque también con su empresa Blue Origin le está yendo bastante bien y este 2025 tuvo dos éxitos importantes y en enero se espera que se realice el lanzamiento del lander lunar Blue Moon, que es un prototipo de carga y va a competir con SpaceX por esos contratos de Artemis. Así que estos dos señores, la verdad que están empujando muchísimo esa, esa llegada a otros países más lejanos y desde luego que es muy interesante. Y finalmente tenemos un tercer gran player que es Rocket Lab, que va a debutar su cohete, se llama Neutron, en el primer semestre del 2026. Y este Neutron pues abre puertas a cargas mucho mayores y se va a convertir en la segunda empresa en número de lanzamientos espaciales después de SpaceX. O sea que es muy, muy interesante y pues desde luego que tiene la pinta de que será un año que también nos traerá muchas sorpresas fuera de nuestro planeta. Sí, la carrera espacial, yo creo que podemos dar un podcast entero. Ya me ha entrado ganas, por tu culpa, de hacer en enero ya un podcast entero sobre la carrera espacial, porque también hay mucha geopolítica ahí metida, porque ya no es solo Estados Unidos, yo creo que China también está en la carrera espacial, por la Luna, por Marte, por donde sea. Y también Emiratos Árabes está ahí metido. La India también. Bueno, es muy interesante cómo A va mí la me carrera espacial. inquieta que Europa, no se da la sensación de que qué es que estamos haciendo por aquí. O sea, estamos hablando Tenemos, en España de lo- tenemos el Miura 5, creo que es, bueno, que es muchísimo trabajo de la gente, pero bueno, que claro, comparado con... Los Tampoco le quiere... presupuestos de Estados Claro, o sea, tampoco quiero quitarle mérito al proyecto del Miura, pero comparativamente, sobre todo lo que dices, Gerardo, a nivel de presupuesto, pues Sí. claro, ellos cuentan con unas cifras que les permite ese tipo de proyectos. Pues con esto sabemos que IATA, volvemos a nuestro sector de la aviación comercial. IATA en su último forecast, sus últimas predicciones que las publicó muy recientemente, el 9 de diciembre, o sea, hace esta misma semana, prevé para 2026 beneficios netos históricos de 41.000 millones de dólares para las aerolíneas. Eso es casi un 4% más que este 2025 y unos 5.200 millones de pasajeros. O sea, seguimos rompiendo récords. Pero los grandes lastres de la industria van a seguir allí. Retrasos en las entregas de aviones, tensiones geopolíticas y comerciales y una producción de SAF que solo cubre el 0,8% de la demanda global. Uno de los grandes retos para descarbonizar la industria es la producción de estos SAF. Y con esto cerramos este 2025, un año de absolutos récords por números de pasajeros, por tragedias como esa que hemos comentado en Washington y también la ocurrida en Ahmedabad, de reestructuraciones profundas y de una industria que por primera vez en mucho tiempo mira al futuro con más certezas que incógnitas. Y yo creo que esto es emocionante para todos los que somos partícipes de este sector. Así que de nuestra parte, gracias por habernos compartido vuestro tiempo durante estos primeros 6 meses de 10.000 metros. Nos vemos en el cielo de 2026 que esperamos traiga las turbulencias justas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Igualmente. Y que sea un año de muchos y buenos vuelos para todos. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego.